Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Maranatha Class. Hoy, lección número 2, el ascenso al Areópago. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bien, gracias Emilce y gracias a todos ustedes también por vernos. Y no podemos comenzar de otra manera si no es orando. Así que lo invito a todos a que podamos buscar al Señor. Oremos. Gracias, buen Dios y Padre Celestial, por esta linda oportunidad que tú nos das de poder compartir el repaso de esta lección. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda inspirar y tomar las mejores lecciones para nuestras vidas, Señor. Quédese con nosotros siempre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hacerte una pregunta antes de que empecemos. Que no sea difícil, por favor. No. Mira, vamos a imaginarnos que tú vas a entrar a la universidad, la mejor. Puede ser Oxford, puede ser Harvard, y tú tienes que defender tu fe. ¿Cómo lo harías? Con las grandes cabezas ahí de la universidad. ¿Cómo lo harías? O sea, difícil desafío me pusiste, porque te imaginas ahí dentro de un lugar donde están las mentes pensantes más importantes de todo, me daría miedo a mí en lo personal. Claro, y tu futuro va a depender de tu respuesta. Yo creo que sí. Pero Emilce, un personaje que lo realizó de la mejor manera posible. Estamos hablando acerca de Pablo. Así es. Y en uno de sus viajes, Pablo le tocó ir justamente a Grecia. Así es. Y tú sabes que los griegos eran mentes pensantes, que estaban en una búsqueda siempre de la razón, de su existencia, de debatir. Les gustaba mucho eso a los atenienses, específicamente a los griegos. Y resulta que tenemos a Pablo, una persona también conversa, muy inteligente, que en uno de sus viajes le tocó ir a este lugar y defender su fe ante muchas personas muy inteligentes y pensantes. Así es. Y Pablo entonces da esta ruta, empieza a conocer este lugar, ¿cierto? Y llega a un lugar muy importante, que estaba en un lugar específico, que de muy lejos ya se veía. Así es, en una colina donde estaba justamente el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Una palabra muy difícil de pronunciar para nosotros. Era un tribunal donde se debatían ideas, también se debatían los crímenes. Y las corrientes pensantes, la filosofía. Pero lo interesante también que este era un tribunal aristocrático. No solamente estaban mentes pensantes, sino que de gente que era poderosa en el ámbito político también, y también de nivel adquisitivo. Entonces, enfrentarse ante este tribunal a defender tus ideas era muy, pero muy difícil. Sí, y bueno, entonces aquí entra Pablo. Pero Pablo muy inteligentemente empieza a conocer la cultura griega. ¿Ya? Antes de hablar, ¿cierto?, con estas personas pensantes. Y, bueno, en Grecia habían distintas esculturas de dioses. ¿Sí? Exacto. Para cada dios que significaba algo. Entonces, conoce al dios no conocido. Pero ¿qué era el Dios no conocido? ¿Cierto? Que sale también en la Biblia. Es interesante porque vemos a Pablo caminando ahí en Atenas, una sociedad bien conocida, ¿cierto? Atenas fue un gran imperio, ¿cierto? Muchos años antes, ¿cierto? Incluso en la venida de Jesús a esta tierra, ¿ya? Y él, mientras va caminando, como decías tú, habían esculturas de dioses, a distintos tipos de dios. Y un poco el reflejo de lo que era la cultura y la sociedad griega, ya que en esta búsqueda, ¿cierto?, incesante de la razón de su existencia, ellos erigían, por si acaso, alguna escultura a un dios, por si alguien se interesaba en ello, en sus deseos, un poco en eso. Y fíjate que en una de estas esculturas decía al Dios no conocido. ¿Y de qué se trata esto, Milce? ¿Tú explícanos un poco? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en este tiempo ellos eran pluralistas. ¿Ya? Era lo que buscaban, tenían distintas doctrinas. Muchos pensamientos también. Muchos pensamientos porque le buscaban este sentido a la vida. Entonces, ¿qué dice Pablo? De este Dios no conocido, yo voy a tomarme y voy a presentar el mensaje. Y esa es la primera enseñanza que podemos extraer de Pablo, buscar algunas conexiones, buscar comprender también a qué se iba a enfrentar. De tal manera de no ir al ataque, ¿cierto?, al choque, como podríamos decir nosotros, sino que buscar puntos en común. Y de alguna manera ellos eran religiosos al igual que Pablo, pero no tenían su fe puesta, ¿cierto?, en el Dios verdadero. Entonces ese era el primer método, no atacar a quién tú te vas a enfrentar o a quién tú vas a presentar
tu doctrina, tus pensamientos, ¿cierto? Nuestra fe, sino que justamente tratar de comprenderlo, comprender su existencia, en la sociedad en que está, su vida incluso. Y hay un texto bien interesante, ¿cierto?, que se encuentra en Hechos 17:23, que nos da un poco el contexto en el cual estaba Pablo. Así es, y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Así es. Después de esto, después de que él comprendió en dónde estaba, él buscó de alguna manera personalizar su mensaje, su predicación, trató de buscar cómo puedo llegar a ellos. Claro, y aquí lo que hace Pablo es mostrar que este Dios que él va a presentar es un Dios cercano, que el que nosotros conocemos es un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, algo que ellos habían visto que los otros dioses eran lejanos, eran distantes. Sí, y de hecho trató de buscar una fibra emocional a cual llegar. ¿Por qué decimos esto? Porque existían corrientes filosóficas muy fuertes y dos de las más conocidas eran el epicureísmo y el estoicismo. Exacto. Ya que eran corrientes de pensamiento que veían a sus dioses muy lejanos, muy impersonales, que trataban de llenar ese vacío con el placer personal, mientras que el estoicismo, ¿cierto?, veía un poco más la autosuficiencia, dejando de lado absolutamente a Jesús o a nuestro Dios, ¿cierto?, que puede llenar ese vacío. Entonces él dijo, ya, ¿cómo puedo yo hablarles a ellos de una manera para poder llegar a una fibra sensible? Porque decían, bueno, hay un Dios que es tan lejano que no se preocupa por mí, que yo tengo que satisfacer ese vacío con los placeres. Y ahí donde Pablo también fue muy inteligente, dijo, yo le voy a presentar ahora, ¿a quién? A un Dios que es cercano, que se preocupa por ti, Emilce, por mí, Ignacio, y por todos nuestros amigos, que está presente. Pero también Pablo, aparte de acercarnos a este Dios que se preocupa por nosotros, eso no quitó que tocara temas controversiales, que también era muy importante de presentar a este Dios cercano. Sí, porque ellos creían, no creían en la vida después de la muerte. Exacto. Entonces, y esa es la tercera enseñanza que podemos extraer de Pablo, presentar de alguna manera a este mensaje con valentía, con osadía y sin, ¿cierto?, de alguna manera irse de los temas controversiales e importantes, sino que presentarlo con mucha fe y con mucha valentía, que es también el desafío para nosotros ahora. Exacto. La lección también nos muestra al final que quizás no fue mucha gente a la que Pablo pudo llegar en ese momento, pero sí es importante que aunque sean poquitas personas, nosotros sigamos predicando el Evangelio y sigamos presentando a este Dios cercano y que se preocupa por cada uno de sus hijos. Palabra al cierre, Emilce, sé valiente, pídele la dirección al Señor, estudia y pídele al Señor también que te dé la sabiduría para presentar a este Dios que es cercano, que se preocupa por nosotros, no así como los dioses griegos impersonales, que quiere estar contigo, que quiere estar con nosotros y que Él puede llenar ese vacío emocional, quizás es tu problema que tanto necesitas. Así es. Invitarlos entonces para que profundicen en esta lección, sobre todo en Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 10, que está muy bueno. Que Dios les bendiga, mis amigos, sigan estudiando y tenemos un Dios poderoso que se preocupa por cada uno de nosotros. Dios les bendiga.